Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos que no te la cuenten. Aquí el padre Javier Olivera Rabasi, de vuelta una vez más en la catequesis para bárbaros. Y nos encontramos esta vez en la clase número 21 ¿m? De nuestra catequesis, que es el 10º mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos, ¿no? Pero antes que nada, como siempre, comenzamos con una pequeña oración para pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Así nuestra boca puede decir las cosas que la Iglesia dice. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido nuestros corazones con las luces del Espíritu Santo, dadnos de gustar todo lo recto y bueno y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Estamos ya en la clase número 21, ¿no? De la catequesis para bárbaros, como decimos antes. 10º mandamiento, el último mandamiento. Uno dirá, padre, para un momentito, se salteó un mandamiento, porque la vez pasada vimos el 8º mandamiento, entonces esta clase le tocaba el 9º mandamiento. ¿Cómo va a saltar el 8º al 10º? Bueno, porque hay que acordarse que cuando vimos el mandamiento número 6º, en ese mandamiento 6º, no cometer actos impuros o no fornicar, también se vio el 9º mandamiento, ¿no? No desear la mujer de tu prójimo o el varón de tu prójimo, ¿no? Entonces, por eso que, como en esa clase la vimos juntos esos dos mandamientos, 6º y 9º mandamiento, ahora simplemente pasamos del 8º al 10º, muy fácil. Esta clase probablemente sea bastante más corta, porque es un mandamiento que van a ver enseguida. En algunos casos hemos tocado antes, en otros puntos, pero a su vez no tiene mucha complejidad. Esa es la razón por la cual, cuando algo no hace falta que sea largo, perfectamente se puede hacer sucinto y breve, ¿no? Bueno, vamos entonces perfectamente, como siempre, a nuestro texto del Antiguo Testamento. Nos encontramos con el capítulo 20 del libro del Éxodo, del libro de la salida del pueblo de Israel de Egipto, y es entonces el último mandamiento, dice Éxodo 20, capítulo 20, versículo 17. El que vimos anteriormente, dijimos, era el 8º mandamiento. El 10º mandamiento se plantea así: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de las que pertenecen a tu prójimo. Como ya explicamos el tema del orden de los mandamientos, de los 10 mandamientos, al principio la Iglesia ha colocado de modo catequético, incluso basándose en otros textos de la Sagrada Escritura, el tema del número, de primero este, después este, después este. En la catequesis básica, en el catecismo normal, ya sea en el catecismo romano, que es el catecismo de Trento, o en el catecismo llamado el Catecismo Mayor de San Pío X, de varias preguntas y respuestas, como en el actual catecismo de la Iglesia Católica, el 10º mandamiento está enunciado simplemente así: no codiciar los bienes ajenos, ¿no? Y este mandamiento va a plantear directamente la lucha del hombre respecto de la caridad, respecto a otros hombres. La caridad es hacer el bien por amor a Dios, ¿no? Es buscar el bien del prójimo por amor a Dios. El 10º mandamiento va a plantear que hay dos pecados concretos que van contra este mandamiento, que son el pecado de la envidia, horrible, y el pecado a su vez también de la avaricia. Dos pecados tremendos. Uno respecto del bien espiritual y corporal, y otro respecto de puramente el bien meramente corporal. Bien, pero antes que nada, como invocamos antes, cuando comenzamos la clase, a Santo Tomás de Aquino, el gran Santo Tomás de Aquino, el doctor común, el doctor universal, sepan que siempre Santo Tomás es un autor a quien cuando un católico va, seguramente, un católico o no católico, no va a quedar nunca defraudado. Es probablemente, creo que yo no tengo ninguna duda, pero en la inteligencia más fuerte y más potente que Dios haya permitido a un hombre en esta tierra, la de Santo Tomás de Aquino. Y, por gracia de Dios, bendito sea Dios, era católico, fraile, dominico. Santo Tomás es del año 1200,
y escribe muchísimas obras hasta que fallece, muy jovencito, tenía apenas 49 años. Entre otros, por eso quería traerlo yo, porque no solamente es entregarles el catecismo y mostrarles un poco de catecismo, sino también incluso llevarlos a ustedes a las buenas lecturas, a las buenas fuentes, para que uno diga, cuando uno diga después, ¿esto dónde lo puedo leer? ¿Esto dónde puedo averiguar? Me quedó esta duda, etcétera. Bueno, entonces uno dice, yo puedo ir a Santo Tomás, por ejemplo, o a tal autor, ¿no? Bueno, esa es mi pequeña idea. Y es por eso que yo traje el día de hoy, para que ustedes vean cómo lo trata, por cierto, a Santo Tomás, en concreto cómo trata uno de los mandamientos. Yo les comenté la clase pasada, si no me equivoco, que Santo Tomás en una cuaresma, en una Semana Santa, perdón, en una cuaresma en Nápoles, le habían pedido a él que fuese a predicar al pueblo de Nápoles. Bueno, ¿por qué? Porque Nápoles es al sur de Italia, en fin, queda cerquita de su ciudad natal y por eso lo va a predicar. Tenía mucho, mucho amor por el pueblo napolitano. Y entonces Santo Tomás va a predicar y fruto de esta predicación va a ser esto que nos llegó hasta nosotros, que es los mandamientos comentados, ¿no? Es un texto gigantesco, excelente. Voy a ponerlo acá en pantalla, yo lo voy a ir leyendo, ¿no? Para que ustedes vean cómo funciona la cabeza de un sabio y de un santo al mismo tiempo. Él va a comentar los 10 mandamientos, ¿no? Y cuando llega entonces al 10.º mandamiento, también va a ser su comentario muy sucinto, explicado para la gente común, o sea, explicado para la gente del pueblo, ¿no? Evidentemente habrá puesto ejemplos en su predicación y todo, lo predicaba desde la plaza pública en Nápoles, no en la iglesia, sino en la plaza pública. ¿Por qué para una iglesia pública? Porque, bueno, en aquella época la misa se daba siempre de mañana, a la mañana, porque uno tenía que guardar el ayuno, a veces hasta de 12 horas desde la noche anterior. Entonces la misa se daba de mañana y recién después por la tarde, ya sea en la iglesia o en algún lugar público, cuando el predicador era muy importante, el predicador, el fraile, el sacerdote, el obispo, quien fuera, iba a la plaza pública o a la catedral y predicaba para la gente. ¿La gente iba a escuchar el sermón? Sí, iba a escuchar el sermón. ¿Y por qué? Y porque no había internet. No, mentira. Porque era tremendamente interesante, obviamente, ¿no? Estaba predicando un santo. Es cierto que había menos distracciones que hoy, es verdad. Por eso es que a los niños hay que sacarles los teléfonos celulares y hay que dejarles que aprendan a leer libros, ¿no? Estas cosas son muy buenas. Que los chicos aprendan a leer libros, por ejemplo, son cosas buenísimas, ¿no? Bueno, en fin. Lo cierto es que esto que voy a leer ahora, vamos a leer juntos, es la predicación de Santo Tomás respecto del 10.º mandamiento, ¿no? En Nápoles. Bien. El texto, entonces. El texto de los 10 mandamientos, esta es la traducción de Salvador Abascal, es una edición mexicana, si no me equivoco, ¿sí? Y dice así, ¿no? Santo Tomás. Vamos acá al punto, el texto, para que uno se acostumbre también a su lógica. Van a ver enseguida que Santo Tomás es tremendamente bíblico, bíblico. Por eso Lutero, cuando critica el padre del protestantismo, de la apostasía, ¿no? Va a criticar a Santo Tomás diciendo que no conoce nada de la Biblia. Santo Tomás se la pasa citando la Sagrada Escritura. Bien, entonces Santo Tomás comienza así su texto, dice así. He aquí la diferencia entre la ley divina y la ley humana. La ley humana juzga hechos, si uno robó, no robó, lo que fuera, y dichos, palabras, ¿no? Más la ley divina, no solo esas cosas, sino también los pensamientos. Por eso en la catequesis para los niños, en el famoso catecismo de las 93 preguntas, ¿no? Una de las preguntas que se hacen es, ¿Dios lo ve todo? Y uno responde como niño, ¿no? Dios lo ve todo, aún nuestros pensamientos, ¿no? Bien. Y la razón de esto, dice, es que aquella es dada por hombres, la ley positiva, la ley laica, la ley dada por los hombres, que juzgan lo que sale al exterior. Pero la ley divina procede de Dios, que ve lo externo y lo interno. Y coloca un salmo, ¿no? Oh Dios de mi corazón, Salmo 72, o también el primer libro de los Reyes, el hombre ve lo de afuera, pero Dios ve el corazón. Bien, por eso acá Santo Tomás va a decir, ya hemos hablado de los preceptos relativos a los dichos y los hechos, no robar, no decir falso testimonio, ¿no? Ahora hablaremos de los relativos a los pensamientos, porque la envidia y la avaricia son más bien internas, que no salen hacia afuera.
El envidioso no dice habitualmente que envidia, pero obra conforme a su envidia interior. El avaro, ¿no? Simplemente no sale nunca. Acá en mi país decimos que tiene un cocodrilo en el bolsillo, ¿no? Porque no puede sacar nunca la mano, ¿no? Bueno, hablaremos ahora de las relativas a los pensamientos. Porque para Dios la voluntad cuenta como hecho. De allí el no codiciarás, o sea, no solo no arrebates de hecho, sino que tampoco codiciarás el bien de tu prójimo. En el séptimo mandamiento dijimos, no robarás. O sea, no le quitarás algo al otro que no sea tuyo, ¿no? Ahora está diciendo Dios nuestro Señor, ni siquiera codiciarás eso del otro. Vamos a ver en qué sentido se habla de codiciar, ¿no? Y de acá las razones. Primero, yo estoy dando el texto de Santo Tomás a propósito para que veamos cómo piensa, ¿no? Primero, por la infinidad de la codicia, nos dice. Pues en esta, la codicia es algo de infinito. ¿Por qué? Porque el que codicia siempre codicia más. Siempre codicia más. Todo hombre prudente, dice Santo Tomás, debe tender a un fin determinado. Ciertamente nadie debe ir por un camino sin fin. Por la calle caminando, dice, ¿a dónde vas? No sé, camino. ¿Dónde? Camino, ¿no? Todo hombre prudente sabe de dónde va. El avaro, sin embargo, dice el Eclesiastés, el avaro jamás se saciará del dinero. Isaías 5. Ay de los que juntáis casa con casa y agregáis heredades a heredades. ¿No? Y la razón de que la codicia nunca se sacia es que el corazón del hombre está hecho para recibir a Dios. Mi corazón está hecho para ti, dice San Agustín, y no descansará hasta que descanse en ti. En esta puesta nuestra felicidad, no los bienes de la tierra, no. Bien, aquí está el texto entonces. Segundo punto, entonces primera cosa es por la infinidad de la codicia. ¿Por qué es pecado? Porque la codicia es como la zanahoria del burro que le colocan adelante y el burro siempre quiere caminar y siempre y nunca llega, porque nunca va a llegar. Porque el corazón del hombre está hecho para Dios, no para las cosas de la tierra. Bien, segunda razón por la cual es pecado. Porque arrebata la paz, nos quita la paz, ¿no? Que es harto deleitable. ¿No? La paz es lo que anhelamos todos. A su vez es una bienaventuranza, bienaventurados los pacíficos. En efecto, los codiciosos siempre están ansiosos por adquirir lo que no tienen y por guardar lo que tienen. El envidioso quiere lo que no tiene y el avaro guarda lo que tiene. Me quita la paz. Eclesiastés 5. Fíjense cómo cita la Biblia, ¿no? La hartura no deja dormir al rico. Mateo 6. Donde está tu tesoro, está también tu corazón. Tremendo. Esto es tremendo, ¿no? El corazón está más donde late que donde anima. Bien. Por lo cual Cristo, dice Santo Tomás en Lucas 8, comparó las riquezas con las espinas. Bien. Tercero, ¿por qué hace inútiles las riquezas? En efecto, hace que las riquezas no sean útiles ni para sí ni para los demás, pues no sirven sino para conservarlas. Al hombre codicioso y tacaño, de nada le sirve la riqueza. Cuarto, fíjense las razones que da. Porque suprime la equidad de la justicia. Éxodo 23. No recibas regalos que sigan a uno los prudentes y tuercen las sentencias de los justos. El que ama el oro no será justificado. Quinto, porque mata la caridad del prójimo, pues como San Agustín dice, mientras mayor es en uno la caridad, tanto menor es la codicia. Cuanto más caritativo es uno, menos codicioso es, ¿no? Y a la inversa. Eclesiástico 7, no desprecies a un queridísimo hermano por el oro. Bien. Sexto, porque engendra todos los pecados. Esta frase es tremenda, ¿no? Es la raíz, dice Santo Tomás, de todos los males, según el apóstol San Pablo, la primera Timoteo, ¿no? La codicia es la raíz de todos los males, dice San Pablo, ¿no?
y por eso, si está enraizada en el corazón, produce el homicidio y el hurto y todos los males. Por eso dice San Pablo Apóstol en la primera carta de Timoteo: los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y en el lazo del diablo y en muchas codicias inútiles y nocivas, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es la avaricia. Bien. Se observa entonces que la codicia es pecado, y es pecado mortal porque va contra la caridad, aunque tiene atenuantes y hace que uno pueda también caer en avaricia o en codicia, teniendo un pecado venial. Hasta acá entonces un poco quería darle yo el pantallazo. Este es el texto de Santo Tomás, perdón, no puse el otro texto, si después quieren colocar pausa y leerlo con tranquilidad, también puedo dejarlo en la descripción del video, los mandamientos comentados por Santo Tomás y la traducción de Salvador Abascal. Bien, hasta acá entonces un poco esto que quería poner, como decía, de introducción, porque muchas veces uno puede citar a Santo Tomás de Aquino, puede decir que, bueno, los padres de la iglesia, bueno, acá uno se da cuenta que no es una cosa imposible. Obviamente hay textos más difíciles, textos más fáciles de Santo Tomás, pero no es que sea una cosa que sea para eruditos o gente que es súper leída, como decimos, o que sepa muchos latines. No hace falta demasiado. Si uno lee con tranquilidad, se da cuenta. Bien, yo ahora voy a hacer el resumen puramente, puro y duro, del catecismo respecto del 10º mandamiento. El catecismo nos dice así: no codiciarás nada que sea de tu prójimo. Éxodo 20:17, está resumiendo el texto que recién vimos acá en el Antiguo Testamento. También nos dice el catecismo lo siguiente: no desearás su casa, esto está en el Deuteronomio 5, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, nada que sea de tu prójimo. También en Mateo 6, como recién leímos: donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Bien. Y el catecismo nos dice que el 10º mandamiento es como que si desdoblara y completara el 9º mandamiento: no desear la mujer o el varón de tu prójimo, que se refiere más bien a la concupiscencia de la carne, ¿no? Como tenemos ese apetito desordenado después del pecado original, esto es muy importante. Nuestros instintos quedaron desordenados después de la caída de nuestros padres Adán y Eva, del pecado original. De allí que nosotros tengamos que hacer un gran trabajo de virtud, obviamente ayudados por la gracia, para poder de vuelta ordenar, ¿no?, estos apetitos, ¿no? Bien, dado que entonces la concupiscencia de la carne nos desordenó, hay entonces un mandamiento que nos manda a tener cuidado respecto de esto. Y el 10º mandamiento nos manda a tener cuidado con la codicia de los bienes ajenos, sean espirituales o sean temporales. Por eso el 10º mandamiento nos va a plantear que cohibamos o que corrijamos esa codicia que existe en el hombre respecto de otras personas y que atentan contra la virtud de la caridad. Prohíbe la avaricia, dice el catecismo. ¿Y la avaricia qué es? La avaricia podría definirse como el deseo de la apropiación inmoderada de los bienes terrenos. Va de vuelta. La avaricia es el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. ¿Y por qué se coloca esa palabra inmoderada? Porque el hombre no es un ángel. Somos alma y cuerpo. Somos una unión sustancial entre alma y cuerpo. Repito lo que varias veces he dicho en el catecismo: el hombre no es un fantasmita dentro de un aparato corpóreo, ¿no? Dentro de un cuerpo. No, 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 no. El hombre no es como un conductor dentro de un vehículo, donde el vehículo físicamente, el chasis, la chapa, ¿no?, los hierros, es el cuerpo y el conductor es el alma. No, 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 eso no es una visión platónica. No, 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 eso no es la realidad en concreta, filosóficamente hablando. El hombre es la unión sustancial de alma y cuerpo. Por eso mismo, cuando uno dice ve un cuerpo animado,
También podría decir de algún modo, veo un alma corporizada. Porque cuando ustedes me están viendo a mí, bueno, ahora están viendo una imagen, ¿no? Pero si alguien me dice a mí físicamente, está viendo un alma que está dando vida a un cuerpo y que está haciéndolo moverse y hablar y pensar y reír y soplar. Somos una unión de alma y cuerpo. No somos alma o cuerpo. Esta es una de las razones de conveniencia por las cuales el día de mañana vamos a resucitar y nuestra alma, esté donde esté, va a unirse nuevamente con nuestro cuerpo. Sea para la vida eterna, para la salvación eterna, para el cielo, o sea para el infierno eterno, ¿no? Bien. Y como entonces somos alma y cuerpo, hay una necesidad de apropiarnos de bienes terrenos. Necesitamos comer, necesitamos beber, necesitamos vestirnos, necesitamos lavarnos la cara, peinarnos. Necesitamos dinero. Así funciona la vida. El problema no está en el dinero, sino está en la falta de moderación en el uso de bienes. Digo dinero porque es lo que sintetiza los bienes materiales, obviamente, ¿no? Por eso Jesús va a decir, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a mamona iniquitatis, al dinero, ¿no? Por eso la avaricia prohíbe el deseo desordenado, nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder. No prohíbe este mandamiento el querer progresar en la vida, incluso económicamente, para estar mejor. No prohíbe ver el éxito del prójimo y querer intentar emularlo. Y si me gustaría tener aquel auto, no, eso no es ningún pecado, ¿no? O no prohíbe el hecho, en cuanto al avaro, quiero decir, en que uno intente guardar el dinero para hacer una inversión. Eso no es avaricia, ¿no? Es la falta de moderación y el poner el corazón en los bienes terrenos, ¿no? Porque la sed codiciosa de los bienes nuestros o del prójimo es inmensa. A su vez es infinita, como decía Santo Tomás antes, ¿no? Otro texto, ¿no? Del Coelet. El ojo del avaro no se satisface con su suerte. Por eso no se quebranta este mandamiento deseando tener cosas que pertenecen al prójimo siempre que sea por medios justos. ¿Qué significa esto? Dice el catecismo. No es un pecado el desear tener el vehículo que tiene mi vecino si yo trabajo, si yo coloco los medios y si me puedo comprar un vehículo como el del vecino, ¿no? En absoluto, eso no es pecado, ¿no? Bien, pero esto que plantea el décimo mandamiento es el no ponerle el corazón a las riquezas. Voy a matizar un poco todo esto que vengo diciendo con una famoso mito, fábula del mundo griego, que es la fábula de el rey Midas, ¿no? El rey Midas es un rey pero súper codicioso. Los dioses, yo no me acuerdo si Apolo, Zeus, quién fue, le conceden un deseo, porque este rey quería hacer que todo lo que él tocase, se convirtiera en oro. Un tipo súper, pero súper avaro y codicioso. Entonces le conceden los dioses este poder al rey Midas. Y entonces el rey empieza a darse cuenta que toca un libro y se convierte en oro, un libro de oro, ¿no? Espectacular libro, soy rico. Toca no sé, un árbol de oro, espectacular. Toca de vuelta una mesa de oro. Soy el más poderoso del mundo, porque ustedes saben que el dinero en realidad no es lo último que el hombre busca. Lo último que el hombre busca no es el dinero. Lo último que el hombre busca es lo que está detrás del dinero, que es el poder. Esta es la razón por la cual mucha gente que es multimillonaria sigue obrando, sigue actuando, porque no quiere quedar debajo del ámbito del poder. Bueno, este rey entonces, súper codicioso, sigue tocando las cosas hasta que en un momento tiene hambre, le alcanza una manzana, toca la manzana, se convierte en oro, no puede morder, no puede comer. Se entra a desesperar, viene su hijo corriendo a abrazarlo, papá, va a abrazarlo, su hijo convertido en oro. Así explicaban un poco los griegos que la codicia por los bienes terrenos, la avaricia, termina matando
y termina siendo como el hidrópico, y que bebe, bebe, bebe y nunca sacia su propia sed, ¿no? 10º mandamiento, entonces, respecto de la avaricia o de la codicia de los bienes terrenos. Acá hay que hacer un paréntesis y explicar que está muy bien que uno tenga bienes terrenos, que está muy bien que uno tenga bienes materiales, y está muy bien que uno intente incluso mantenerse o intentar subir en su estatus social, económico, cultural. O sea, si yo nací en una familia pobre, no es pecado el querer progresar y tener una mejor posición económica, en absoluto. Eso no es ni materialismo, ni jansenismo, ni americanismo, ¿no? No. Ahora, está mal si yo le pongo todo mi corazón a eso. Está mal la falta de moderación, la imprudencia. Por eso, si un padre o una madre, por querer tener mejores bienes materiales, termina desatendiendo la educación de sus hijos, bueno, a veces es mejor tener hijos con un par no sé, de calzados, o con 2 pares de calzados, no con 20, pero no tener un hijo con 20 pares de calzado y después que sea un hombre que se haya olvidado de Dios, ¿no? Uno trabaja para vivir y no vive para trabajar, ¿no? Bien. El famoso equilibrio entre lo que uno debe hacer y lo que hace, ¿no? Bien. Aparte de la falta de moderación con los bienes terrenales, se encuentra también el tema de la envidia. El 10º mandamiento también exige que se destierre del corazón, como un pecado contra la caridad, la envidia. Cuando el profeta Natán, Antiguo Testamento, ¿no?, quiso como estimular el arrepentimiento del rey David, le contó la historia de un pobre que solamente tenía una oveja, a la que trataba de hecho como a una hija, y del rico que, a pesar de sus numerosos rebaños, envidiaba al primero, y el rico acabó por robarle la misma oveja. Esto lo pueden ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. ¿Qué quiere decir con esto? Que la envidia puede a uno conducirlo a las peores maldades. La envidia que tuvo el rey David, y acá viene la historia de Natán, la envidia que tuvo el rey David por, ¿se acuerdan?, Urías, el hitita, que tenía una hermosísima esposa, ¿no?, Betsabé, hizo entonces que David, el rey David, mandase al pobre Urías, a este soldado, al frente de batalla, para que lo matasen, así él pudiese quedarse con la mujer. Fíjese cómo la envidia, que a su vez el deseo desmesurado o desordenado del rey David por esta hermosa mujer, hizo que termine siendo una tremenda fechoría, que es mandar a matar prácticamente al esposo. De hecho, leemos en el libro de la sabiduría que la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo. Sabiduría 2:24. Es por esto que la envidia y la avaricia, de hecho los dos, son pecados capitales. Capitales. Porque intentan abrir la puerta a otros pecados. Esto es lo que sucede con los pecados capitales, ¿no? La envidia, ¿qué es? Es la tristeza experimentada ante el bien del prójimo. Fíjense qué horrible que es esto. El envidioso es el que se entristece por el bien ajeno. Y a su vez, no solamente que se entristece, sino que tiene un deseo desordenado de poseer el bien que el otro tiene. Me entristezco de que el otro tenga un bien, o de que el otro haga un bien. No hace falta que lo tenga, puede también hacerlo. Y a su vez, querría desordenadamente poseerlo, aún en forma indebida. Por eso, cuando se desea al prójimo el mal, cuando está haciendo el bien, esto lleva a que sea un pecado grave, porque va contra la misma virtud de la caridad. De la envidia, va a decir San Gregorio Magno, de la envidia nacen el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría causada por el mal del prójimo y la tristeza causada por su prosperidad. Es una especie de forma de tristeza. El envidioso es un hombre triste y rechaza por eso la caridad. ¿Cómo yo voy a entristecerme por el bien del otro? La caridad, propiamente hablando, es el amor. Por amor a Dios, amo al prójimo. ¿Cómo entonces yo me voy a entristecer si el otro le va bien? ¿Cómo yo me voy a entristecer si el otro prospera o si el otro tiene virtudes? No solamente bienes, puede ser perfectamente virtudes.
El bautizado siempre tiene que luchar contra la envidia mediante esa virtud de la benevolencia. Bene, bien, volere, benevolere, querer bien. Yo quiero el bien para el otro, ¿no? Siempre voy a buscar el bien, debo buscar el bien para el otro. A veces el bien para el otro, por cierto, puede ser una corrección. A veces el bien para el otro puede ser para que no siga pecando, ojalá que tenga algún cimbronazo y reaccione, ¿no? Bien, el bien para el otro. Bien. Por eso, San Juan Crisóstomo decía una frase, y con esto voy terminando esta parte: ¿querríais ver a Dios glorificado por vosotros? Pues bien, alegraos del progreso de vuestro hermano, y con ello Dios será glorificado por vosotros. Dios será alabado, se dirá, porque su siervo ha sabido vencer la envidia, poniendo su alegría en los méritos de otros. Alegraos del progreso de vuestro hermano. Si este progreso entonces es para bien, para su bien espiritual, entonces me tengo que yo que alegrar, no puedo entristecerme. Es miserable quien lo hace, ¿no? Si a alguien le va mejor en su vida matrimonial que a mí, ¿por qué por qué me voy a entristecer? Al contrario, bendito sea Dios, aunque yo la mía sea un desastre. Si alguien predica mejor que yo, ¿por qué voy a tener que entristecerme? Bendito sea Dios que está haciendo un bien a esa persona. Dios no es comunista y a todos nos hace distintos. A uno les da esto, a otros les da esta otra cosa. Y por último, fíjense que el 10.º mandamiento, no codiciar los bienes ajenos, espirituales o materiales, venimos diciendo, al final de cuentas terminan haciéndonos pensar en si estamos o no desapegados de nuestros propios bienes. Y lo que uno debe buscar, porque es un consejo de nuestro Señor Jesucristo, es la famosa pureza de cuerpo y alma, dijimos antes, pero sobre todo la pureza de intención y la pobreza de corazón. Nuestro Señor Jesús exhorta muchas veces a preferirlo a Él respecto de todo y de todos. Es más, propone, cada vez que lo van a buscar, renunciar a todos sus bienes, ¿no? Podemos verlo en el Evangelio de San Lucas 14, ¿no? Va el joven rico, ¿no? Maestro bueno, ¿no? ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? Cumple los mandamientos, ¿no? Dice Jesús. Y eso ya lo he hecho desde mi juventud, desde mi infancia, dice este joven, el joven rico, ¿no? Entonces Jesús dice, bueno, mirándolo con ternura, dice, si quieres ser perfecto, renuncia a todos tus bienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y después sígueme. Y dice que el joven se fue triste porque tenía muchos bienes. Tenía su corazón apegado a los bienes. Bien, de hecho, poco antes de la pasión, les mostró como ejemplo Jesús a esa pobre viuda de Jerusalén que su indigencia daba lo que tenía incluso para vivir. Lucas 21. Por eso es importante este precepto del desprendimiento de las riquezas, porque sin ese desprendimiento de las riquezas no se puede entrar al reino de los cielos. De hecho, Jesús lo va a decir. Va a decir nuestro Señor, es más fácil que un camello, ahora explico esto, pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Se tradujo mal después al latín y después a todas nuestras lenguas, entendido no el camello como animal, el camello en realidad era un nudo que los pescadores, por eso lo entendía la gente de nuestro Señor, la época de nuestro Señor, los pescadores hacían un nudo para amarrar los botes al muelle, ¿no? Los pequeños botes al muelle. Y ese nudo, un nudo bastante gordote, de hilo gordote, grande, es muy difícil, imposible. Dios. Para poder entrar en el agujero de una aguja hace falta deshacerlo, ¿no? Hace falta que deje de ser opulento y grande para que pueda entrar. ¿Qué pasaba? En la palabra en griego, tanto ese nudo como el animal camello se decían igual. Por eso nos queda a nosotros el camello como el animal dentro. No es el de la joroba. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo a ese nudo. Es más difícil que un nudo gordote que se usa para atar los botes pase por el agujero de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Para poder entrar, ¿qué hace falta? ¿Hace falta siempre vender todos los bienes? Si soy rico, no. Hace falta hacer el buen uso de esos bienes. Hace falta no tener el corazón apegado a esos bienes. A su vez, saber
que la limosna como tal, esto es bíblico, cubre la multitud de pecados. Por eso quien tiene bienes puede hacer limosna y no la hace, se está perdiendo la posibilidad de pagar ya en vida la pena merecida por sus pecados. Nadie se lleva nada a la tumba. Esto es impresionante. Nadie. Por eso uno tiene que intentar irse con lo menos posible. La muerte a todos nos iguala. A todos nos iguala, ¿no? De ahí Jesús va a decir, bienaventurados los pobres de espíritu. Mateo 5:3. Una bienaventuranza, ¿no? Las bienaventuranzas nos van a revelar ese orden de felicidad, de gracia, de paz, de belleza, ¿no? Y Jesús, nuestro Señor, celebra la alegría de los pobres. Y esto no quiere decir, como algunos dicen, los teólogos de la liberación o la teología de algunos del pueblo, que los pobres se van al cielo y los ricos se van al infierno. Eso es calvinista, eso no es católico, ¿no? Pobres hay en el cielo y pobres hay en el infierno. Ricos hay en el cielo y ricos hay en el infierno. Lo que sí es verdad es que nos es más difícil a quienes Dios no nos ha puesto en la indigencia el hacer actos concretos contra la avaricia, contra la codicia, contra la envidia. Bien, entonces, esto es un poco el 10º mandamiento de la ley de Dios. Como les dije, iba a ser un poco más breve que el resto de los mandamientos, pero no quería dejar obviamente, de explicarlo. Fue la clase número 21 de Catequesis para Bárbaros, 10º mandamiento, no codiciar los bienes ajenos. Por las dudas, les digo como hago siempre, traten de darle like al video si les pareció, o de compartir el video, es un modo concreto de apoyar el canal para que esto pueda difundirse y para que pueda llegar a más gente. Para terminar, como siempre, les voy a dejar la bendición. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Os bendiga el Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga y hasta la próxima. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.